Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales previas a su regreso, el Señor Jesucristo mencionó varios eventos que van a ocurrir antes de su retorno. Entre otros, Él mencionó que va a haber engaños, que van a venir falsos cristos, falsos profetas, que va a haber rumores de guerras, que va a haber guerras. Mencionó también hambres, terremotos, traiciones, tropiezos, que la maldad se va a multiplicar, que el amor se va a enfriar, el evangelio se va a predicar a toda criatura, etcétera, entre otros eventos. Cualquiera podría pensar que todo eso en cierta forma ya ocurre hoy en día, ¿no es así? Todo eso ya sucede ahora. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, si eso ya sucede ahora, ¿cómo vamos a distinguir que realmente hemos alcanzado el momento previo al regreso de Cristo? Como respuesta a ello, el Señor Jesús mencionó un par de eventos, otras dos señales que indiscutiblemente van a dar la indicación de que su regreso es inminente, es inmediato. El Señor Jesús llama al primero de estos eventos la abominación desoladora, y al segundo de estos eventos únicos y distintivos del resto, la gran tribulación. Esto lo podemos leer en Mateo 24, entre el versículo 15 y el 21. Voy a leerte el versículo 15 y el 21 de Mateo 24, y dice así, versículo 15, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Entonces, estos eventos, la abominación desoladora y la gran tribulación, son eventos distintivos de lo que va a suceder justamente en los tiempos previos al regreso de Cristo, cuando ya sea inminente su retorno. Y esta abominación desoladora que menciona Jesús en Mateo 24 dará inicio a la gran tribulación. Es decir, se establece la abominación desoladora y en ese momento inicia lo que la Biblia llama la gran tribulación. Pero, ¿qué es la abominación desoladora a que se refiere Jesucristo? ¿Qué significa? ¿Qué es ese evento? Vamos a ver en la Biblia lo que dice al respecto de esto. Abominación se refiere a algo que es detestable, algo que es un sacrilegio, algo que es totalmente repugnante para Dios, algo inmundo, perverso, maligno, idólatra. Y la palabra desoladora significa que tiene que ver con algo que causa destrucción, algo que lleva a la devastación, a producir un desierto. Entonces la abominación desoladora es justamente un acto detestable, repugnante para Dios, que va a crear desolación. Eso es lo que mencionó Jesucristo, y él cita que esto lo dice Mateo. Pero si vemos este pasaje, que él cita que lo dice Daniel, perdón. Si vemos este pasaje nuevamente, Mateo 24:15, en otras traducciones, podremos entender en lo que quiso decir el Señor Jesús. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual dice así: Él, es decir, Daniel, anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Así dice la traducción al lenguaje actual de Mateo 24:15. Este mismo pasaje en la Biblia, la palabra de Dios de Hispanoamérica, dice así: cuando vean ustedes que en el lugar santo se instala el ídolo abominable de la destrucción anunciado por el profeta Daniel, y continúa. Entonces, esta abominación desoladora se refiere a un acto muy desagradable para Dios.
como lo dice la traducción al lenguaje actual, una ofrenda asquerosa. Cuando esto vean, dice, huyan, saben que el tiempo ha llegado. Y como les decía, el Señor Jesús confirma que esta abominación fue mencionada por el profeta Daniel. Él hace referencia a lo que dijo Daniel. Y vamos a leer en Daniel qué es esta profecía. Existen varios versículos en el libro de Daniel que hablan de esta abominación. Por ejemplo, Daniel 9:27 dice, por una semana, él, se refiere al anticristo, confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. También podemos leer en Daniel 11:31 este anuncio, esta profecía. Dice, entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza. Quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Otro versículo que también habla de esto en Daniel, lo puedes leer, es Daniel 12:11. Entonces, esta abominación desoladora va a ser el establecimiento de una acción en el lugar santo que va a ser abominable, desagradable, detestable por Dios. Y en el entorno en el cual va a ocurrir esta abominación desoladora es el siguiente. Y esto basado en las profecías que encontramos en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel y también en el libro de Apocalipsis. Dice así que en la profecía varias naciones se van a levantar en contra de Israel, la van a rodear con rumores de guerra, con el propósito de destruir Israel. Los enemigos de Dios se levantarán en su contra y van a rodear a su nación, a su pueblo Israel. La Biblia menciona los nombres de algunas de estas naciones que no son nombres que hoy están vigentes. Por ejemplo, dice Gomer, dice Put, Cush, Gog, Magog, entre otros nombres que ya no se usan hoy en día. Son nombres simbólicos. Pero se ha interpretado que estos nombres corresponden a diferentes naciones actuales como son Rusia, Turquía, como Irán y algunos otros países musulmanes que están, digamos, alrededor de Israel. Estos países, estas naciones van a declarar la guerra a Israel y van a amenazar con destruir esa nación. Va a ser tan fuerte el asedio, va a ser tan fuerte el acoso, que Israel va a buscar quien lo ayude de estas amenazas. Y entonces se va a levantar un líder que resulta de la alianza de 10 naciones. Seguramente son naciones europeas. Estas 10 naciones europeas o reinos, como dice la Biblia, se van a unir en una alianza para ayudar a Israel, y entre ellos va a surgir un líder que va a defender a la nación de Israel. Dice la palabra en la profecía que este líder va a derrotar a los enemigos de Israel, va a hacer guerra contra ellos y los va a derrotar. Es decir, va a liberar a Israel de esa amenaza y por supuesto se va a ganar el favor, y no solo de los israelitas, sino de todo el mundo que estaba en contra de esa amenaza de guerra. Este líder va a establecer la paz mundial y va a hacer grandes señales porque le va a ser conferido poder. Dice la Biblia que va a ser herido de muerte, pero va a sanar y se va a maravillar toda la tierra y le van a seguir al grado de adorarlo. Este líder va a establecer un pacto con los israelitas por 7 años, como leíamos hace un momento en Daniel. Y después de 3 años y medio va a quebrantar ese pacto, esa alianza que tenía con Israel. Este líder no es más que el anticristo. La Biblia también le llama el falso Mesías, también le llama la bestia. Y tendrá poder y autoridad que le va a conceder Satanás, o el dragón, como le llama la Biblia. Y entonces, después de estos 3 años y medio de paz, va a romper esa alianza con Israel. El anticristo les va a traicionar y entonces va a cometer algo abominable en el lugar santo.
iniciando así, de esta manera, como lo he mencionado, la gran tribulación por 3 años y medio más. Jesús dice en Mateo 24:15 que esta abominación desoladora será establecida en el lugar santo. No es un acto aislado y único, dice que será establecida, es decir, que se va a establecer algo totalmente detestable, sacrílego, repugnante para Dios, que se va a realizar continuamente en el lugar santo. Si habla del lugar santo, por lo tanto entendemos que va a haber un templo en ese entonces, donde se realizarán sacrificios, como Ezequiel lo describe entre el capítulo 40 y 43, habla de este templo que se va a construir en el futuro. Y entonces el anticristo va a quitar el sacrificio continuo que se va a estar realizando ahí y va a establecer algo repugnante que va a devastar el lugar santo. ¿Será tan grave el daño y la contaminación de esta abominación que el lugar santo quedará desolado? Esta persona hará que le adoren a él y a Satanás y va a blasfemar contra Dios, contra su iglesia, contra el pueblo de Dios. Lo puedes leer en Apocalipsis 13, versículos 4 al 8. Y esto lo va a hacer desde el mismo lugar santo. Tal vez hará sacrificios inmundos, cosas abominables, pero lo más importante es que va a pedir que le adoren a él y a Satanás, y que el que no haga, lo van a asesinar. El que no le adore a él y a Satanás va a ser asesinado. Algo totalmente abominable y una desolación tremenda, una grande destrucción. Así es que Jesús nos advierte de este evento, el establecimiento de la abominación desoladora en el lugar santo, para que estemos prevenidos de su regreso. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias que tú nos has dejado en tu palabra señales inequívocas de tu regreso. Y aunque algunas de ellas ya ocurren hoy en día, entendemos que en los tiempos previos a tu regreso se multiplicarán todas las señales que hoy en día ya suceden, pero te damos gracias porque nos dejaste un par de señales que serán muy claras para el entendido y así saber cuando tu tiempo de retorno es inmediato, que es la abominación desoladora y la gran tribulación. Ayúdanos, Señor Padre, para poder distinguir esos tiempos y nos concedes vivir en tal época, Señor. Y guarda, Señor, guarda nuestra vida. Guarda la vida de nuestra descendencia, que entonces esté viva, porque entendemos, Señor, que será un tiempo realmente difícil de persecución, de blasfemias en contra tuya, de desatarse el pecado y la maldad en todo el mundo, y todo aquel que no esté de acuerdo con ese sistema será asesinado, torturado. Ayúdanos, Señor, a no pasar por ese tiempo. Y si tú nos lo concedes, danos fuerza, Señor, para permanecer fieles a ti hasta el final y así lograr la salvación, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que todo esto ha de suceder como tú lo has dicho. En el nombre de Jesús. Amén.